Eran las 3 de la madrugada cuando los golpes desesperados en mi puerta me despertaron del sueño más profundo. El sonido era urgente, violento, como si alguien estuviera huyendo de la muerte misma. Me incorporé en la cama con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Mis manos temblaron mientras buscaba la bata en la oscuridad. Los golpes continuaron. Boom, boom, boom. Cada uno más desesperado que el anterior. Mi mente corrió por todas las posibilidades terribles que podrían estar esperándome del otro lado de esa puerta. A los 65 años, ya había vivido suficiente para saber que las visitas nocturnas rara vez traen buenas noticias. Caminé descalza por el pasillo frío, mis pies desnudos tocando las baldosas heladas. La casa estaba sumida en un silencio que ahora se sentía amenazante. Solo el tic-tac del reloj de pared y esos golpes incesantes que parecían gritar auxilio sin palabras. Cuando llegué a la puerta principal, mi mano se detuvo sobre el picaporte. Una parte de mí no quería abrir. Una parte de mí sabía que del otro lado me esperaba algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero los golpes se volvieron más débiles, como si quien estuviera afuera se estuviera desplomando. Abrí la puerta de par en par y lo que vi me heló la sangre. Mi hija Fabiola estaba ahí, pero no era la mujer que yo conocía. Su rostro era una máscara de dolor y terror. Su labio inferior estaba hinchado y sangrante, con un corte que parecía reciente. Tenía un moretón púrpura que se extendía desde su pómulo izquierdo hasta su sien. Su ojo derecho estaba casi cerrado por la hinchazón. Su blusa blanca estaba desgarrada en el hombro y tenía manchas de sangre seca. Sus pantalones tenían tierra y hierba, como si hubiera caído o la hubieran arrastrado. Pero lo que más me dolió fue ver sus manos. Las tenía envueltas en una toalla que ya no era blanca, sino roja oscuro. Fabiola se tambaleó hacia adelante y yo la atrapé entre mis brazos. Su cuerpo temblaba de manera incontrolable, como si tuviera fiebre. Podía sentir que estaba en shock. Sus ojos, esos ojos que conocía desde que era una niña pequeña, ahora estaban vacíos, perdidos en algún lugar terrible donde yo no podía alcanzarla. Me atacó, mamá. Su voz salió quebrada, apenas un susurro ronco. Me atacó después de que descubrí quién es su amante. Héctor me hizo esto. El hombre con el que me casé, el hombre que prometió amarme y protegerme, casi me mata esta noche. Las palabras salieron de su boca como cristales rotos. Cada una me atravesó el corazón de una manera que no sabía que era posible. Mi hija, mi princesa, mi niña que siempre había sido tan fuerte y decidida, estaba destrozada frente a mí. La llevé adentro y cerré la puerta con llave. Después puse la cadena de seguridad. Mis manos actuaron por instinto mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. Fabiola se desplomó en el sofá de la sala y yo corrí a buscar el botiquín de primeros auxilios. Cuando regresé, ella estaba llorando en silencio. Las lágrimas caían por sus mejillas como ríos de dolor puro. Me senté a su lado y comencé a limpiar sus heridas con cuidado infinito. Cada vez que la toalla tocaba una cortada, ella se estremecía, pero no se quejaba. Mi hija siempre había sido valiente, incluso en sus peores momentos. Mamá, no sabes lo que he descubierto. Su voz sonaba diferente, más madura, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Héctor no es el hombre que creíamos que era. Tiene otra vida, otra mujer, otros planes. Y cuando lo confronté, cuando le dije que sabía la verdad, se volvió loco. Mientras le curaba las heridas, pude ver la magnitud de lo que había pasado. No eran golpes casuales de una pelea. Eran marcas de violencia calculada, de alguien que había perdido completamente el control. O peor aún, de alguien que nunca lo había tenido. Le preparé un té caliente con miel, el mismo que le hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Mis manos temblaron mientras sostenía la taza. Fabiola la tomó con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. El calor del líquido pareció devolverle algo de color a su rostro pálido. Esa noche, mientras mi hija dormía en el sofá de mi sala, cubierta con las mantas que había usado cuando era pequeña, yo me quedé despierta vigilando. Cada ruido de la calle me ponía alerta. Cada carro que pasaba me hacía mirar por la ventana. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Héctor no se quedaría quieto después de lo que había hecho. Y tenía razón. Porque esa fue la noche que cambió todo. La noche que descubrí de que estaba realmente hecho mi yerno. Y la noche que decidí que ya no iba a quedarme callada. Al amanecer,
Fabiola despertó con un grito ahogado. Sus ojos se abrieron de golpe, buscando desesperadamente algo familiar en la habitación. Cuando me vio sentada en el sillón frente a ella, su respiración se calmó un poco, pero el terror seguía grabado en su mirada. «Mamá, pensé que había sido una pesadilla». Su voz sonaba rasposa, como si hubiera estado gritando durante horas. Cuando intentó incorporarse, hizo una mueca de dolor que me partió el alma. Todo su cuerpo estaba rígido, cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. Le ayudé a levantarse y la acompañé al baño. Cuando se miró en el espejo, se echó a llorar nuevamente. La mujer que se reflejaba ahí no era mi hija vibrante y llena de vida. Era una versión rota de sí misma, una sombra de quien había sido apenas 12 horas antes. «Tenemos que ir al hospital», le dije mientras le preparaba ropa limpia. «Necesitas que un doctor te revise». Ella negó con la cabeza violentamente, como una niña asustada. «No quiero que nadie me vea así, mamá. No quiero que sepan lo que me hizo». Pero yo ya había tomado la decisión. La cargué prácticamente hasta mi carro viejo, ese Toyota que había comprado con mis ahorros de toda la vida. Durante el camino al hospital, Fabiola me contó fragmentos de lo que había pasado la noche anterior. Cada palabra era como recibir un golpe en el estómago. «Descubrí que Héctor tiene una cuenta bancaria secreta, mamá. Una cuenta con más de $50,000 que nunca me mencionó. Mientras yo trabajaba dobles turnos en la tienda para pagar las cuentas de la casa, él estaba guardando dinero para su otra vida». En el hospital, la enfermera que nos atendió se llamaba Patricia González. Era una mujer mayor, con manos gentiles y ojos comprensivos que habían visto demasiado sufrimiento. Cuando vio el estado de Fabiola, no hizo preguntas innecesarias. Solo se puso a trabajar con la eficiencia de alguien que sabía exactamente qué estaba viendo. «Mija, necesito que me cuentes qué pasó para poder ayudarte mejor». La voz de Patricia era suave pero firme. Fabiola la miró con desconfianza al principio, pero algo en la manera de ser de esa enfermera la tranquilizó. Comenzó a hablar, y yo me di cuenta de que esta era la primera vez que contaba la historia completa. «Mi esposo llegó a casa después de medianoche. Yo había estado revisando sus cosas porque tenía sospechas desde hace semanas. Encontré recibos de restaurantes caros, facturas de hoteles, compras de joyería que nunca me dio. Cuando le pregunté sobre el dinero, se puso furioso. El doctor que la examinó era un hombre joven que trataba de mantener su expresión profesional, pero yo podía ver la rabia en sus ojos. Las heridas de Fabiola contaban una historia que él había visto demasiadas veces. Fracturas en 2 costillas, moretones en diferentes etapas de sanación, cortadas que claramente no eran accidentales. «Señora, su hija necesita quedarse en observación por lo menos 24 horas. Tenemos que asegurarnos de que no hay daño interno. Y necesitamos documentar todas estas lesiones». Su tono era serio, cargado de implicaciones que yo entendía perfectamente. Mientras estábamos en esa habitación fría del hospital, el teléfono de Fabiola comenzó a sonar. Era Héctor. Una llamada tras otra, mensajes de texto que llegaban cada pocos minutos. Yo pude ver algunos en la pantalla. «Perdóname, mi amor. No sé qué me pasó. Ven a casa, podemos arreglar esto». Después cambiaron de tono. «Fabiola, no hagas que esto sea peor de lo que es. Sabes que te amo. Si vas con la policía, vas a arruinar nuestras vidas». Y finalmente, las amenazas. «Tu madre no se va a meter en esto si sabe lo que le conviene». Patricia, la enfermera, se acercó a mí mientras Fabiola dormía sedada. «Señora Bautista, he visto muchos casos como este. Él va a venir aquí. Van a traer flores, van a llorar, van a prometer que nunca va a volver a pasar. Pero siempre vuelven a hacerlo. Siempre empeora». Sus palabras se clavaron en mi mente como agujas. Yo había criado a Fabiola para ser fuerte, independiente, para no depender de ningún hombre. Pero de alguna manera, Héctor había logrado convencerla de que el amor incluía dolor, que los celos eran románticos, que su control sobre ella era protección. Esa tarde, cuando pensé que las cosas no podían empeorar, apareció él. Héctor Mendoza llegó al hospital con un ramo de rosas rojas y lágrimas en los ojos. Vestía su mejor traje, el que usaba para las ocasiones especiales, y tenía esa sonrisa que había enamorado a mi hija años atrás. «Francisca, gracias a Dios que están bien». Su voz sonaba quebrada, llena de arrepentimiento ensayado.
Fabiola y yo tuvimos una discusión terrible anoche. Yo tomé demasiado y las cosas se salieron de control. Pero la amo más que a mi vida. Ustedes son mi familia. Lo miré directamente a los ojos y vi algo que me heló la sangre. No había verdadero remordimiento ahí. Había cálculo, manipulación, la actuación de un hombre que sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Había algo más, algo oscuro que me hizo entender que lo de anoche no había sido un arranque de ira. Había sido deliberado. Vete de aquí, Héctor. Mi voz salió más fría de lo que yo misma esperaba. Mi hija no quiere verte. Y yo tampoco. Él sonrió, pero ya no era la sonrisa encantadora que conocíamos. Era algo más siniestro, más real. Francisca, creo que hay cosas que no entiendes. Fabiola y yo estamos casados. Tenemos una vida juntos, una casa, planes. Ella va a venir conmigo porque es donde pertenece. Y tú no te vas a interponer en nuestro matrimonio. Fue en ese momento que supe que esta guerra apenas comenzaba. Héctor no se fue del hospital esa tarde. Se quedó en el pasillo, caminando de un lado a otro como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Cada vez que una enfermera salía de la habitación de Fabiola, él se acercaba con esa sonrisa falsa, preguntando por su esposa, actuando como el marido preocupado y amoroso. Yo me mantuve firme junto a la cama de mi hija, pero podía sentir su presencia como una sombra amenazante. Patricia, la enfermera, me susurró al oído que ya había llamado a seguridad, pero que no podían sacarlo del hospital si no había hecho nada específicamente amenazante. Cuando Fabiola despertó de la sedación, lo primero que hizo fue preguntar si él había venido. Pude ver el pánico en sus ojos, esa mirada de animal acorralado que ninguna madre debería ver nunca en el rostro de su hija. Está aquí afuera, le dije suavemente. Pero no va a acercarse a ti mientras yo esté aquí. Ella comenzó a temblar nuevamente. Mamá, tú no lo conoces como yo. Cuando se pone así, cuando se obsesiona con algo, no para hasta conseguirlo. Anoche me dijo que si alguna vez lo dejaba, iba a hacer que me arrepintiera el resto de mi vida. Me dijo que conocía maneras de destruirme que yo ni siquiera podía imaginar. Sus palabras me trajeron recuerdos de mi propio pasado, de mi matrimonio con el padre de Fabiola. Él también había sido controlador, pero de una manera más sutil. Me había tomado años reunir el valor para dejarlo, y solo lo hice cuando Fabiola tenía 5 años y vi que ella comenzaba a tenerle miedo. El teléfono de Fabiola no paraba de sonar. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Finalmente lo tomé y leí algunos de los textos que había enviado durante las últimas horas. Bebé, estoy afuera del hospital. Solo quiero verte 5 minutos. Necesito explicarte todo. Fabiola, tu madre te está llenando la cabeza de veneno. Ella nunca me quiso en la familia. Si no sales a hablar conmigo, voy a tener que tomar medidas más drásticas. Y luego llegó el mensaje que cambió todo. Tu madre cree que me conoce, pero no sabe nada. Pregúntale por la hipoteca de su casa. Pregúntale quién la ayudó a pagarla el año pasado cuando casi la embargaban. Pregúntale cuánto me debe. Mi sangre se heló. Fabiola me miró con confusión total. Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Qué hipoteca? ¿Cuándo casi perdiste la casa? Yo no podía hablar. No podía explicarle que el año anterior, cuando me enfermé y no pude trabajar durante 3 meses, había estado a punto de perder todo lo que tenía. Héctor había aparecido como un ángel salvador. Me había ofrecido $15,000 para ponerme al día con los pagos, sin intereses, sin prisa para pagarle. Solo porque era familia, había dicho. Solo porque quería ayudar a la madre de la mujer que amaba. Yo había sido tan ingenua, tan agradecida. Ahora entendía que había sido una trampa desde el principio. Una manera de tener control sobre mí también, de asegurarse de que yo nunca me interpusiera entre él y Fabiola. Había comprado mi silencio con dinero que pensé que era generosidad, pero que en realidad era una cadena invisible. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. Fabiola me miró suplicante. Contesta, mamá. Si no lo haces, va a empeorar. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Francisca, creo que es hora de que hablemos como adultos. Su voz sonaba diferente ahora, más fría, más calculada. Ya no estaba actuando el papel del marido arrepentido. Sé que estás confundiendo a mi esposa,
llenándola de ideas sobre dejarme. Pero creo que has olvidado algunos detalles importantes de nuestra relación. Héctor, no sé de qué estás hablando. Traté de sonar firme, pero mi voz temblaba. Oh, creo que sí sabes. $15,000, Francisca. Dinero que salvó tu casa, dinero que te permitió mantener tu dignidad frente a los vecinos. Dinero que técnicamente me convierte en copropietario de tu hogar. Su risa fría me atravesó como hielo. Y ahora resulta que la mujer que me debe todo lo que tiene se quiere poner en mi contra. Eso no va a funcionar, suegra querida. Tú vas a convencer a Fabiola de que venga a casa conmigo, o tú y yo vamos a tener problemas muy serios. Colgué el teléfono, pero sabía que esto era solo el comienzo. Fabiola me miraba con una mezcla de horror y comprensión. Mamá, ¿es cierto? ¿Le debes dinero? Yo asentí, avergonzada, sintiéndome como una tonta por haber caído en su trampa. No fue solo el dinero, mija. Fue la manera como apareció justo cuando más lo necesitaba. Fue como si hubiera estado esperando el momento perfecto para tenderme esa trampa. Como si hubiera sabido que iba a necesitar ayuda antes de que yo misma lo supiera. En ese momento, Patricia entró a la habitación con una expresión grave. Señoras, tengo noticias que no les van a gustar. El señor Mendoza acaba de presentar documentos en recepción. Dice que como esposo de Fabiola, él tiene derecho legal de tomar decisiones médicas sobre ella si considera que la familia está interfiriendo con su recuperación. Fabiola se incorporó en la cama, ignorando el dolor de sus costillas fracturadas. ¿Puede hacer eso? ¿Puede sacarme del hospital en contra de mi voluntad? Patricia evitó mi mirada. En casos de matrimonio, las leyes son complicadas, especialmente si no hay cargos criminales presentados formalmente. Fue entonces cuando entendí la verdadera magnitud de la situación. Héctor no era simplemente un hombre abusivo que había perdido el control. Era un manipulador calculador que había estado preparando este momento durante meses, tal vez años. El dinero que me había prestado, los documentos legales que probablemente había firmado sin leer completamente, todo había sido parte de un plan para asegurarse de que nunca pudiera proteger a mi hija. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el mensaje era para las dos. Fabiola, tienes 1 hora para salir del hospital y venir a casa conmigo. Francisca, tienes 1 hora para convencerla. Después de eso, las dos van a descubrir lo que pasa cuando alguien trata de jugar más inteligente que yo. Y luego llegó una foto. Era mi casa, tomada desde la calle. Pero había algo diferente. En el jardín delantero había un letrero que yo nunca había visto antes. En venta, embargada por deudas. Abajo del letrero, casi imperceptible, había una figura que se parecía sospechosamente a Héctor. Mi hija me tomó de la mano. Mamá, creo que los dos estamos en más problemas de los que imaginábamos. Y creo que esto apenas está comenzando. Tenía razón. Porque esa tarde descubriría que el dinero que me había prestado era solo la punta del iceberg. Lo que Héctor había estado planeando para mi familia era mucho más siniestro de lo que cualquiera de nosotras podía haber imaginado. Esa misma tarde, mientras Fabiola dormía por el efecto de los analgésicos, decidí confrontar a Héctor cara a cara. Lo encontré en la cafetería del hospital, sentado en una mesa del rincón, tomando café como si fuera un día cualquiera. Cuando me vio acercarme, sonrió con esa expresión que ahora reconocía como pura manipulación. Francisca, qué bueno que decidiste ser razonable. Se puso de pie y me ofreció una silla con un gesto galante que me revolvió el estómago. Siéntate, tenemos mucho de qué hablar. Yo permanecí de pie, negándome a darle esa ventaja psicológica. Quiero que me expliques exactamente qué está pasando con mi casa, Héctor. Quiero saber qué planes tienes y quiero que dejes en paz a mi hija. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro, pero él solo se rió suavemente. Ay, suegra, siempre tan directa. Eso es lo que admiro de usted. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Mire, las cosas son simples. Cuando le presté ese dinero para salvar su casa, yo sabía que usted era una mujer de palabra. Sabía que me lo iba a pagar. Pero resulta que el documento que usted firmó no era exactamente un préstamo. Era un acuerdo de participación en la propiedad. Usted me vendió el 40% de su casa por $15,000. Una ganga, considerando que la propiedad vale al menos $80,000. Mis piernas casi se doblaron.
Eso es imposible. Yo leí los papeles antes de firmar. Era un préstamo, no una venta. Él sacó una carpeta de su maletín y puso varios documentos sobre la mesa. Su firma estaba ahí, en cada página, junto a sellos oficiales que parecían completamente legítimos. Los papeles que usted leyó eran los correctos, Francisca. Pero los que están registrados en el municipio son estos. Su sonrisa se volvió más cruel. Resulta que tengo un amigo que trabaja en notarías. Un hombre que entiende que a veces los documentos necesitan pequeños ajustes después de ser firmados. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo había sido una estafa elaborada desde el principio. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después. Y hablando de documentos, Francisca, hay algo más que creo que debería saber sobre su hija perfecta. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme fotos. Al principio no entendí qué estaba viendo. Eran imágenes de Fabiola en restaurantes, en hoteles, siempre acompañada de un hombre que no era Héctor. Su hija no es exactamente la víctima inocente que usted cree que es. Su voz goteaba veneno. Fabiola ha estado viéndose con Carlos González durante los últimos 6 meses. El hermano de Patricia, la enfermera que tanto las está ayudando. ¡Qué casualidad! ¿No le parece? Las fotos seguían pasando en la pantalla. Fabiola riendo, Fabiola tomada de la mano con ese hombre, Fabiola entrando a un hotel. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Esto tenía que ser falso, tenía que ser otra manipulación. Pero había algo en esas imágenes que se veía demasiado real, demasiado natural. La manera como Fabiola sonreía, la forma como se veía relajada y feliz, más feliz de lo que la había visto en meses cuando estaba con Héctor. Verá, Francisca, cuando su hija me confrontó anoche sobre el dinero, no fue porque descubrió mi cuenta secreta. Fue porque yo descubrí la suya. Una cuenta que ha estado financiando con el dinero que saca de nuestro hogar para dárselo a su amante. $15,000 que mi esposa le ha estado dando a otro hombre. Mi mente trabajaba furiosamente, tratando de entender qué era verdad y qué era mentira. ¿Por qué entonces la habías golpeado? ¿Por qué la lastimaste de esa manera si ella era la que tenía una affair? Héctor se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi su verdadera cara. Ya no había máscara de dolor o arrepentimiento. Solo había fría satisfacción. Porque Fabiola creía que era muy inteligente. Creía que podía jugar conmigo, manipularme, usar mi dinero para mantener a su amante mientras planeaba dejarme. Pero yo siempre estoy un paso adelante, Francisca. Yo sabía de la affair desde el primer día. De hecho, yo lo facilité. Contraté a Carlos para que seduciera a su hija. Le pagué $5,000 para que la hiciera sentir especial, para que la convenciera de que la amaba. El horror de sus palabras me golpeó como una avalancha. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Pagaste a un hombre para que sedujera a tu esposa? Su risa fue lo más frío que había escuchado en mi vida. Oh, pero eso no es todo. ¿Sabe por qué contraté a Carlos específicamente? Porque es el hermano de Patricia González, la enfermera que ahora está cuidando tan amorosamente a su hija. Toda esta situación, todo este drama, ha sido orquestado por mí desde el principio. Patricia no está aquí por casualidad. Ella trabaja para mí. Ha estado reportándome cada conversación que tienen, cada plan que hacen, cada movimiento que su hija hace. Incluso ahora, mientras hablamos, ella está grabando todo lo que Fabiola dice en esa habitación. Mi mundo se desplomó completamente. La mujer en quien habíamos confiado, la que parecía tan comprensiva y protectora, era parte de la trampa. Carlos, el hombre que había hecho sonreír a mi hija después de meses de tristeza, era un actor pagado. Todo había sido una mentira elaborada. Pero espere, hay más. Héctor sacó otro conjunto de documentos. ¿Recuerda cuando Fabiola abrió esa cuenta de ahorros el año pasado? ¿La que supuestamente era para emergencias familiares? Bueno, resulta que esa cuenta está a mi nombre también. Cada dólar que ella puso ahí, cada centavo que ahorró trabajando esos turnos extra, técnicamente me pertenece. Y aquí está lo hermoso del plan, Francisca. Cuando todo esto salga a la luz, cuando toda la ciudad sepa que su hija es una adúltera que robó dinero marital para mantener a su amante, ¿quién cree que va a quedar como la víctima? ¿Quién cree que va a recibir la compasión de la comunidad? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la manera más horrible posible.
Los moretones de Fabiola no eran solo producto de la violencia física. Eran evidencia cuidadosamente creada para una narrativa más grande. Héctor la había golpeado, sí, pero no en un arranque de ira. La había golpeado para crear las condiciones perfectas para destruir su reputación y la mía. Su hija va a volver conmigo, Francisca. Va a pedirme perdón públicamente por su infidelidad. Va a agradecer mi generosidad por perdonarla. Y usted va a apoyar esa reconciliación, porque si no lo hace, no solo va a perder su casa, va a perder todo lo que tiene. Se puso de pie y se acomodó el traje. Ah, y una cosa más. Carlos tiene instrucciones de romper el corazón de su hija esta misma noche. Va a decirle que todo fue mentira, que nunca la amó, que solo se divirtió con ella. Va a destrozarla emocionalmente justo cuando más vulnerable está. Y cuando eso pase, cuando su hija no tenga dónde más ir, cuando esté completamente rota y sin opciones, yo voy a aparecer como el marido amoroso y perdonador que está dispuesto a darle una segunda oportunidad. Caminó hacia la salida de la cafetería, pero se detuvo y se volteó una última vez. Tiene hasta mañana al mediodía para convencer a Fabiola de que venga a casa conmigo. Después de eso, todo este plan bonito se va a convertir en algo mucho menos civilizado. Y créame, Francisca, usted no quiere ver lo que pasa cuando tengo que recurrir a métodos menos sutiles. Me quedé sola en esa cafetería, rodeada de los documentos que probaban mi ruina financiera y las fotos que documentaban la traición de mi hija. Pero más que nada, me quedé con la horrible certeza de que el hombre que había llevado a mi familia al borde del abismo era mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Y lo peor de todo era que todavía tenía que subir a esa habitación de hospital y encontrar una manera de proteger a Fabiola sin poder contarle toda la verdad sobre lo que acababa de descubrir. Subí a la habitación con las piernas temblando y el corazón destrozado. Fabiola estaba despierta, mirando por la ventana con una expresión perdida. Cuando me vio entrar, intentó sonreír, pero pude ver que había estado llorando. Mamá, Patricia vino hace un rato. Me dijo que Carlos está aquí en el hospital. Quiere verme. Su voz sonaba llena de una esperanza frágil que me partió el alma. Dice que tiene algo importante que decirme, algo que puede ayudarnos con Héctor. Yo sabía lo que iba a pasar. Carlos iba a cumplir su parte del plan diabólico de Héctor. Iba a destruir a mi hija emocionalmente justo cuando más necesitaba fuerzas para luchar. Pero no podía decirle la verdad sin sonar como una madre paranoica tratando de sabotear su única posibilidad de felicidad. Mija, creo que deberías descansar un poco más antes de ver a nadie. Traté de sonar casual, pero ella me conocía demasiado bien. Mamá, hay algo que no me estás diciendo. Te conozco. Tienes esa cara que pones cuando estás preocupada por algo más grande. Antes de que pudiera responder, Patricia entró a la habitación con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Fabiola, tu amigo Carlos está muy preocupado por ti. Ha estado esperando afuera durante horas. ¿Te sientes con fuerzas para verlo unos minutos? Mi hija asintió con entusiasmo, y yo no pude hacer nada más que ver cómo se preparaba para recibir el golpe más cruel de su vida. Carlos entró minutos después, y tuve que admitir que era exactamente el tipo de hombre que podría hacer que cualquier mujer se sintiera especial. Alto, guapo, con esa sonrisa cálida que parecía genuina incluso cuando yo sabía que era completamente fabricada. Fabiola, mi amor. Se acercó a la cama y tomó su mano con una ternura que me hizo preguntarme si tal vez, solo tal vez, sus sentimientos se habían vuelto reales durante estos meses. Estaba tan preocupado cuando Patricia me contó lo que pasó. Por un momento, vi a mi hija transformarse. A pesar de los moretones, a pesar del dolor, se iluminó de una manera que no había visto en años. Carlos, pensé que no iba a verte más. Pensé que Héctor iba a encontrar una manera de alejarte de mí para siempre. Él se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello con una suavidad que parecía imposible de fingir. Fabiola, hay cosas que tengo que decirte. Cosas que no van a ser fáciles de escuchar, pero que necesitas saber si vamos a tener alguna posibilidad de estar juntos. Yo contuve la respiración, esperando que soltara la bomba que Héctor había planeado. Pero lo que vino después me sorprendió completamente. Tu esposo me contactó hace 8 meses. Su voz se volvió seria, cargada de una culpa que parecía auténtica. Me ofreció dinero para seducirte, para hacerte enamorar de mí, para crear evidencia de que eras infiel.
Me dijo que era la única manera de librarse de ti sin perder dinero en un divorcio. Fabiola se incorporó bruscamente, ignorando el dolor de sus costillas. ¿Qué estás diciendo? Carlos tomó sus manos entre las suyas, y pude ver lágrimas reales en sus ojos. Al principio acepté porque necesitaba el dinero. Mi hija está enferma, necesita una operación que cuesta $30,000, y yo estaba desesperado. Héctor me ofreció 10,000 por hacer esto, y yo pensé que sería fácil. Pensé que podría fingir por unos meses, conseguir el dinero, y después desaparecer. Pero entonces te conocí realmente, Fabiola. Te conocí de verdad, no la versión que tu esposo me había descrito. Él me dijo que eras una mujer manipuladora, ambiciosa, que solo te habías casado con él por dinero. Me dijo que no te importaba nada más que el lujo y la comodidad. Fabiola estaba llorando ahora, pero no de dolor. Era algo más complejo, una mezcla de traición y alivio y comprensión. Sigue, le dijo en un susurro. Pero la mujer que conocí era completamente diferente. Eras gentil, trabajadora, generosa hasta el punto de lastimarte a ti misma. Trabajabas turnos dobles no para comprar lujos, sino para ahorrar dinero para ayudar a tu madre. Me dabas dinero no porque fueras irresponsable, sino porque creías que mi hija realmente necesitaba esa operación. Carlos se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, claramente agitado. Y entonces me di cuenta de que me había enamorado de ti de verdad. No del personaje que se suponía que debía seducir, sino de la mujer real que eres. Y eso lo cambió todo. Hace 3 semanas dejé de reportarle a Héctor. Dejé de enviarle fotos nuestras. Dejé de contarle sobre nuestras conversaciones. Empecé a sabotear su plan porque no podía ser parte de destruir a la mujer que amo. Mi mente trabajaba furiosamente. Si esto era cierto, si Carlos realmente había dejado de cooperar con Héctor, entonces tal vez no todo estaba perdido. Tal vez teníamos un aliado donde yo había creído que teníamos un enemigo. Pero Fabiola hizo la pregunta que yo también estaba pensando. Carlos, si realmente me amas, ¿por qué no me dijiste la verdad antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que me odiaras por haber aceptado dinero para acercarme a ti. Miedo de que no pudieras perdonarme por haberte mentido desde el principio. Y también porque Héctor me amenazó. Me dijo que si no cumplía con el plan completo, iba a asegurarse de que mi hija nunca recibiera el tratamiento que necesita. Se sentó nuevamente y tomó las manos de Fabiola. Pero cuando Patricia me dijo lo que te había hecho, cuando vi las fotos de tus heridas, supe que no podía quedarme callado ni un segundo más. Prefiero arriesgar la vida de mi hija que ser cómplice de la destrucción de la tuya. Fabiola lo miró durante largos minutos en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era firme. Carlos, necesito que me digas exactamente qué más sabes sobre los planes de Héctor. Necesito que me cuentes todo lo que te dijo, todo lo que te pidió que hicieras. Carlos miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Hay mucho más, Fabiola. Tu esposo no es solo un hombre abusivo. Es parte de algo más grande, algo que involucra a varias familias de la ciudad. Él y sus socios han estado estafando a mujeres mayores durante años. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de estafas? Pregunté. La misma que le hicieron a usted, señora Bautista. Prestan dinero a mujeres en crisis, pero los documentos que registran son de venta de propiedad. Después usan esas propiedades como garantía para más préstamos, o simplemente las venden. En los últimos 3 años han robado más de $200,000 de esta manera. Carlos sacó su teléfono y nos mostró una lista de nombres que reconocí. Mujeres de mi barrio, amigas de la iglesia, conocidas del mercado. Todas habían perdido sus casas en los últimos años, todas habían pasado por dificultades financieras que las habían obligado a pedir ayuda. Y hay más, continuó. Héctor ha estado grabando conversaciones privadas de todas ustedes. Tiene dispositivos de escucha en las casas que supuestamente compró. Conoce secretos íntimos de docenas de familias, información que usa para chantajear y manipular. Fabiola se tapó la cara con las manos. Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Con quién me casé? Carlos se acercó más a ella. Pero hay una manera de detenerlo, Fabiola. Héctor cometió un error. Confió demasiado en mí. Me dio acceso a documentos que prueban todo lo que ha estado haciendo. Tengo copias de los contratos reales,
grabaciones de conversaciones donde admite las estafas, evidencia suficiente para mandarlo a la cárcel por décadas. ¿Por qué no has ido a la policía ya? Le pregunté. Porque necesito proteger a mi hija primero. Y porque sé que Héctor tiene conexiones en el departamento de policía. Hay oficiales que están siendo chantajeados por él, otros que reciben pagos directos. Si voy por los canales normales, él va a saber que viene la investigación antes de que llegue. Fabiola se incorporó en la cama, y por primera vez desde que había llegado a mi puerta golpeada y rota, vi determinación real en sus ojos. Entonces tenemos que ser más inteligentes que él. Tenemos que usar su propia estrategia en su contra. ¿Qué estás pensando, mija? Pregunté. Héctor cree que me tiene completamente controlada. Cree que va a poder manipularme para que regrese con él. Pero no sabe que ahora conozco la verdad sobre todo. No sabe que Carlos está de nuestro lado, no sabe que tenemos evidencia de sus crímenes. Se volteó hacia Carlos. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir toda la evidencia que mencionaste? ¿Para organizarla de manera que podamos presentarla a las autoridades correctas? 2 días, tal vez 3. Pero Fabiola, es peligroso. Si Héctor sospecha que estoy trabajando en su contra, si descubre que le estoy dando información, no va a descubrirlo, lo interrumpió mi hija. Porque voy a darle exactamente lo que está esperando. Voy a volver con él. Fabiola, no. Grité. No puedes exponerte de esa manera. No después de lo que te hizo. Mamá, es la única manera. Si vuelvo con él, si actúo como la esposa arrepentida que busca perdón, va a bajar la guardia. Va a creer que su plan funcionó perfectamente. Y mientras él celebra su victoria, nosotros vamos a estar recopilando la evidencia que lo va a destruir para siempre. Carlos la miraba con una mezcla de admiración y terror. Fabiola, es demasiado arriesgado. No puedo dejarte volver con ese hombre sabiendo lo que es capaz de hacer. Ella tomó su cara entre sus manos. Carlos, si realmente me amas, si realmente quieres que tengamos una oportunidad de estar juntos, tienes que confiar en mí. Soy más fuerte de lo que cualquiera de ustedes cree. Y ahora que sé la verdad, ahora que sé exactamente con qué estoy lidiando, no voy a permitir que me destruya. En ese momento supe que mi hija había tomado una decisión que cambiaría todo. Y a pesar del terror que sentía en mi corazón, también sentía algo más: orgullo. Orgullo por la mujer valiente y determinada en la que se había convertido, incluso en medio de la peor crisis de su vida. Esa misma noche, después de que Carlos se fuera con instrucciones precisas de continuar fingiendo lealtad a Héctor, Fabiola y yo desarrollamos el plan más arriesgado de nuestras vidas. Ella saldría del hospital al día siguiente por la mañana, aparentemente derrotada y arrepentida, lista para suplicar el perdón de su esposo. Mamá, necesito que entiendas algo, me dijo mientras ajustábamos los últimos detalles. Si esto sale mal, si Héctor descubre lo que estamos haciendo, no va a conformarse con golpearme otra vez. Va a intentar destruirnos completamente, a ti y a mí. Lo sé, mija. Pero también sé que si no hacemos nada, él va a destruirnos de todas maneras. Al menos así tenemos una oportunidad de luchar. Mi voz sonaba más valiente de lo que me sentía, pero sabía que ella necesitaba ver mi fortaleza. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor ropa y me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras de la noche sin dormir. Tenía que parecer la suegra sumisa que había aceptado la derrota, la mujer mayor que finalmente había entendido que no tenía poder contra un hombre como Héctor. Cuando llegamos a la casa que había sido el hogar de Fabiola durante 3 años, Héctor estaba esperándonos en la puerta principal. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones de vestir, como si fuera una reunión de negocios importante. Su sonrisa era la de un depredador que sabía que había ganado. Mi amor, sabía que ibas a entrar en razón. Abrió los brazos como si esperara que Fabiola corriera hacia él en un abrazo emotivo. Ella caminó lentamente, con la cabeza baja, interpretando perfectamente el papel de la esposa arrepentida. Héctor, perdóname. Su voz sonaba quebrada, vulnerable. No sé qué me pasó. No sé por qué me dejé llevar por Carlos. Tú eres mi esposo, mi hogar está contigo. Cuando lo abrazó, pude ver que él cerraba los ojos con satisfacción, creyendo completamente en su actuación. Francisca, me alegra ver que usted también ha entendido la situación. Se volteó hacia mí con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. Espero que ahora podamos ser una familia unida,
sin más malentendidos. Sí, Héctor. Me equivoqué al interferir en su matrimonio. Fabiola es tu esposa y tú sabes lo que es mejor para ella. Las palabras me sabían a veneno en la boca, pero las dije con la convicción de una actriz experimentada. Nos invitó a pasar a la sala, y fue entonces cuando noté los cambios en la casa. Había cámaras nuevas en las esquinas, dispositivos que no recordaba haber visto antes. La casa se sentía como una prisión disfrazada de hogar acogedor. Fabiola, amor, creo que deberíamos hablar sobre algunas cosas que han pasado mientras estabas confundida. Se sentó junto a ella en el sofá, demasiado cerca, estableciendo su territorio. He estado pensando en cómo podemos reconstruir la confianza en nuestro matrimonio. Sacó un conjunto de documentos de una carpeta que estaba sobre la mesa de centro. Primero, creo que sería bueno que cerraras esa cuenta bancaria secreta que abriste. El dinero que está ahí, nuestros ahorros, debe estar en una cuenta conjunta donde los dos tengamos acceso. Fabiola asintió sumisamente. Tienes razón. No sé por qué hice eso. No sé por qué pensé que necesitaba dinero separado de ti. Su actuación era tan convincente que por un momento incluso yo casi creí que estaba realmente arrepentida. Segundo, continuó Héctor, creo que necesitas alejarte de cierta gente que ha sido una mala influencia para ti. Tu madre, por ejemplo. Se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nada personal, Francisca, pero creo que Fabiola necesita un tiempo para reconectarse conmigo sin interferencias externas. Mi hija lo miró con ojos suplicantes. Pero Héctor, mi mamá es lo único que tengo además de ti. No puedes pedirme que la corte completamente de mi vida. Era una protesta calculada, diseñada para hacer que él sintiera que tenía el control total de la situación. Bueno, tal vez no completamente. Pero definitivamente necesitamos límites muy claros. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si fuera el rey observando su reino. Y hablando de límites, hay otra cosa que necesitamos discutir. Se volteó hacia nosotras con una expresión que me heló la sangre. El asunto de Carlos González. Fabiola se tensó junto a mí, pero mantuvo su compostura. Héctor, yo ya terminé con él. Ya te dije que fue un error terrible. No va a volver a pasar. Su voz tenía exactamente el tono correcto de vergüenza y determinación. Oh, lo sé, mi amor. De eso no tengo ninguna duda. Su sonrisa se volvió cruel. Porque Carlos y yo tuvimos una conversación muy interesante anoche. Le expliqué que su trabajo había terminado, que ya no necesitaba sus servicios. Caminó hacia un mueble y sacó algo que me hizo contener la respiración. Era una grabadora pequeña. También le expliqué que si alguna vez se le ocurría contactarte otra vez, si intentaba contarte cosas que podrían confundirte, tendrías serios problemas. Presionó el botón de reproducción y la voz de Carlos llenó la habitación. Héctor, entiendo perfectamente. Fue solo trabajo, nada más. Fabiola nunca significó nada para mí. Fue fácil manipularla porque estaba tan desesperada por atención. Mi hija se puso pálida, pero mantuvo su expresión bajo control. Yo sabía que Carlos había sido forzado a decir esas palabras, probablemente bajo amenaza, pero verla escuchar esa traición fingida en la voz del hombre que amaba era desgarrador. ¿Ves, mi amor?, continuó Héctor, claramente disfrutando cada segundo. Carlos nunca te amó. Solo estaba haciendo un trabajo. Un trabajo muy bien pagado, debo agregar. $10,000 por hacer que te sintieras especial durante unos meses. Fabiola se echó a llorar, y por un momento no pude distinguir si estaba actuando o si el dolor era real. Probablemente era una mezcla de ambos. Héctor se sentó junto a ella y la abrazó con una ternura falsa que me revolvió el estómago. Pero no te preocupes, amor. Yo te perdono. Entiendo que estabas vulnerable, que él se aprovechó de tu necesidad de afecto. Los hombres como Carlos son expertos en manipular mujeres inocentes como tú. Se puso de pie nuevamente y caminó hacia mí. Y Francisca, espero que usted también haya aprendido algo de esta experiencia. Espero que ahora entienda el tipo de hombre que es su yerno, el tipo de hombre que ha estado protegiendo y cuidando a su hija todos estos años. Sí, Héctor. Veo que me equivoqué completamente contigo. Eres un buen hombre que está tratando de salvar su matrimonio. Cada palabra me quemaba la garganta, pero las dije con toda la sinceridad que pude fingir. Exactamente.
Y ahora que todas estamos en la misma página, podemos empezar a reconstruir. Se dirigió hacia la cocina y regresó con una botella de champán que claramente había estado esperando para este momento. Creo que esto merece una celebración. La familia unida nuevamente, la confianza restaurada, el futuro brillante por delante. Abrió la botella con un pop que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Mientras servía las copas, noté que no quitaba los ojos de Fabiola. Había algo en su mirada que me inquietaba, algo que iba más allá de la satisfacción de haber ganado. Era posesión pura, el orgullo de un coleccionista que había recuperado su pieza más valiosa. Por nosotros, brindó, levantando su copa. Por el matrimonio, por la familia, por los nuevos comienzos. Bebimos en silencio, y yo pude sentir que cada sorbo era como tragar vidrio molido. Después del brindis, Héctor se excusó para hacer algunas llamadas relacionadas con el trabajo. En cuanto salió de la habitación, Fabiola me miró con ojos que brillaban con una determinación feroz. «Está funcionando, mamá», susurró. «Está completamente convencido de que ganó. Pero ¿a qué costo, mija? Ver cómo te trata, escuchar cómo habla de ti». Mi voz se quebró un poco. «No sé si puedo seguir viendo esto. Mamá, mírame». Tomó mis manos entre las suyas. «Yo sé quién soy. Sé lo que valgo. Nada de lo que él diga o haga va a cambiar eso. Y en 2 días, cuando Carlos tenga toda la evidencia que necesitamos, vamos a ser nosotras las que tengamos la última palabra». Héctor regresó a la habitación con su teléfono en la mano y una expresión de satisfacción en el rostro. «Buenas noticias, amor. Acabo de hablar con mi abogado. Los papeles para transferir la casa de tu madre a nuestro nombre van a estar listos mañana. Ya no tendrás que preocuparte por las deudas de la familia». Fabiola asintió como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando escuchar. «Gracias, Héctor. Siempre sabes cómo cuidar de nosotras». Pero yo pude ver el fuego que ardía detrás de sus ojos sumisos. En 2 días, ese fuego iba a consumir todo lo que Héctor había construido sobre mentiras y manipulación. Y mientras él siguió hablando sobre sus planes para nuestro futuro, sobre cómo iba a moldearnos en la familia perfecta que él había diseñado, yo conté las horas que faltaban para que pudiéramos contraatacar. 48 horas. Eso era todo lo que teníamos que resistir antes de que pudiéramos voltear completamente esta situación y mostrarle a Héctor Mendoza lo que pasaba cuando subestimaba a las mujeres de la familia Bautista. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Fabiola había vuelto a vivir con Héctor, y yo tenía que actuar como si todo fuera normal mientras por dentro me carcomía la preocupación. Cada mañana me despertaba con el estómago en nudos, preguntándome si mi hija estaría bien, si habría logrado mantener su actuación una noche más. El segundo día, cuando se suponía que Carlos debía tener lista toda la evidencia, recibí una llamada que cambió todo. Era Yolanda Campos, mi vecina de toda la vida, la mujer que había sido como una hermana para mí durante más de 20 años. «Francisca, necesito hablar contigo urgentemente». Su voz sonaba extraña, fría de una manera que nunca había escuchado antes. «¿Puedes venir a mi casa ahora mismo?» Es sobre Fabiola y lo que está pasando con su matrimonio. Cuando llegué a su casa, encontré algo que me heló la sangre. Yolanda no estaba sola. Estaban Cecilia Salazar, Adriana González y Patricia Mendoza, todas mujeres del barrio que conocía desde hacía décadas. Todas me miraban con expresiones que oscilaban entre la pena y la desaprobación. «Siéntate, Francisca». Yolanda señaló una silla que habían colocado en el centro de la sala, como si fuera una acusada enfrentando un tribunal. «Hemos estado hablando, y creemos que hay cosas que necesitas saber sobre tu hija». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿De qué están hablando?». Yolanda intercambió miradas con las otras mujeres antes de continuar. «Francisca, sabemos que quieres mucho a Fabiola, pero a veces el amor de una madre nos ciega ante la realidad». Sacó una carpeta llena de fotografías y las puso sobre la mesa de centro. «Lo que estás viendo aquí es evidencia de que tu hija no es la víctima inocente que creías que era». Las fotografías eran las mismas que Héctor me había mostrado en el hospital, pero había más. Fotos de Fabiola entrando a hoteles, abrazando a Carlos, besándolo apasionadamente. Pero estas imágenes habían sido alteradas de alguna manera, manipuladas para verse más íntimas, más comprometedoras. Cecilia se inclinó hacia adelante con una expresión de falsa compasión. «Francisca,
Fabiola ha estado engañando a Héctor durante meses. No solo eso, sino que ha estado robando dinero de su hogar para mantener a su amante. Héctor nos mostró los estados de cuenta bancarios. ¿Héctor les mostró esto? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. ¿Cuándo? ¿Por qué? Adriana respondió con un tono que parecía ensayado. Porque está preocupado por ella, Francisca. Porque quiere ayudarla, pero no sabe cómo hacerlo. Vino a nosotras porque respeta tu lugar en la comunidad y quería que fuéramos nosotras quienes te habláramos. Patricia, quien hasta ese momento había permanecido callada, finalmente habló. Lo que más nos preocupa es que tú estés apoyando este comportamiento destructivo. Héctor nos dijo que llevaste a Fabiola al hospital y que trataste de convencerla de que dejara a su esposo. Las piezas del plan de Héctor comenzaron a encajar de manera horrible. No había sido suficiente con manipular a Fabiola y chantajearme a mí. Había decidido usar a toda la comunidad en nuestra contra, convertir a nuestras amigas más cercanas en sus armas. Yolanda se puso de pie y caminó hacia la ventana. Francisca, hemos sido amigas durante más de 20 años. Te conozco, sé que eres una buena mujer. Pero en este caso, creo que el instinto maternal te está cegando ante los hechos. Se volteó hacia mí con una expresión que parecía genuinamente dolida. Héctor nos contó sobre el dinero que te prestó para salvar tu casa. Nos dijo que nunca te ha presionado para que se lo devuelvas, que siempre ha tratado de ser generoso contigo porque te considera familia. Cecilia asintió vigorosamente. Y mira cómo le paga su generosidad. Apoyando a su esposa en una aventura extramarital, tratando de destruir su matrimonio. ¿No te parece que eso está mal, Francisca? Intenté mantener la calma, recordando que estas mujeres también eran víctimas de las manipulaciones de Héctor. Pero era difícil no sentir rabia ante sus acusaciones. Ustedes no saben toda la historia, traté de explicar. Hay cosas sobre Héctor que no conocen, ¿cosas como qué? Me interrumpió Adriana. ¿Cómo que es un hombre trabajador que cuida de su esposa? ¿Cómo que siempre ha sido respetuoso con todos nosotros? ¿Cómo que está dispuesto a perdonar una infidelidad que hubiera destruido a cualquier otro hombre? Patricia sacó más documentos de la carpeta. Francisca, aquí están las transferencias bancarias. Mira las fechas. Cada vez que Fabiola se veía con ese hombre, había una transferencia de dinero de la cuenta conjunta del matrimonio. $500 aquí, $1,000 allá. En total, más de $15,000. Los números bailaban frente a mis ojos. Sabía que tenían que ser falsificados, manipulados, pero se veían tan reales, tan oficiales. Y el peor parte era que Héctor había elegido cuidadosamente a quien mostrarle esta información. Todas estas mujeres eran conservadoras, tradicionales, el tipo de personas que naturalmente simpatizarían con un esposo traicionado. Yolanda regresó a su asiento y me tomó las manos. Francisca, te queremos. Todas te queremos. Pero no podemos quedarnos calladas mientras ves a tu hija destruir su vida y lastimar a un buen hombre. Héctor está dispuesto a perdonarla, a darle otra oportunidad, pero necesita saber que tú vas a apoyar su matrimonio, no sabotearlo. ¿Qué quieren que haga? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cecilia se inclinó hacia adelante. Queremos que hables con Fabiola. Que le digas que lo que está haciendo está mal. Que la convenzas de que sea una buena esposa para Héctor, que aprecie lo que tiene en lugar de buscar aventuras fuera de su matrimonio. Y también, agregó Patricia, queremos que públicamente apoyes a Héctor. Que dejes claro en la comunidad que respeta su paciencia y su generosidad. Que reconozcas que él ha sido nada más que bueno contigo y con tu hija. Adriana asintió. El domingo hay una reunión comunitaria en la iglesia. Sería el momento perfecto para que digas algunas palabras sobre la importancia del matrimonio, sobre cómo los jóvenes a veces se confunden pero necesitan el apoyo de sus familias para volver al camino correcto. Me di cuenta de que esto era más que presión social. Era una humillación pública cuidadosamente orquestada. Héctor quería que yo misma validara su narrativa frente a toda la comunidad, que me convirtiera en cómplice de su manipulación. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Es mucho lo que me están pidiendo. Yolanda intercambió otra mirada con las demás. Francisca, Héctor nos dijo que podrías reaccionar así. Nos dijo que a veces el orgullo nos impide ver la verdad claramente. Pero también nos dijo algo más.
Sacó un último documento de la carpeta. Si tú no apoyas la reconciliación de Fabiola con su esposo, si sigues interfiriendo en su matrimonio, él va a tener que tomar medidas legales para proteger su hogar. Esto es una demanda por alienación de afecto e interferencia matrimonial. El documento estaba fechado para el día siguiente. Si yo no hacía lo que Héctor quería, si no me presentaba en esa reunión comunitaria a humillarme públicamente, él me demandaría y probablemente ganaría, considerando toda la evidencia falsa que había fabricado. Cecilia se puso de pie. Francisca, nosotras no queremos que esto llegue tan lejos. Somos una comunidad, una familia. Pero tienes que entender que no podemos permitir que una madre interfiera en el matrimonio de su hija cuando es claramente la hija quien está actuando mal. Mientras caminaba de regreso a mi casa, mi teléfono sonó. Era Fabiola, y su voz sonaba desesperada. Mamá, algo salió mal. Carlos no aparece en ningún lado. No responde sus llamadas. Su hermana dice que no lo ha visto en 2 días. Y Héctor está actuando extraño, como si supiera algo que nosotras no sabemos. Mi corazón se hundió. Si Carlos había desaparecido, si Héctor había descubierto nuestro plan, entonces estábamos perdidas. No solo eso, sino que Fabiola estaba sola en esa casa con un hombre que ahora sabía que había estado tratando de traicionarlo. Mija, sal de esa casa ahora mismo. Ven a la mía, inventa cualquier excusa, pero sal de ahí ya. No puedo, mamá. Me está vigilando constantemente. Y además, acaba de llegar a casa con una botella de vino para celebrar algo. Dice que tiene una sorpresa especial para mí esta noche. El terror me paralizó completamente. Una sorpresa especial. Las palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Si Héctor sabía que habíamos estado planeando exponerlo, si había neutralizado a Carlos y ahora tenía a toda la comunidad de su lado, entonces esa sorpresa podría ser cualquier cosa. Y yo estaba completamente sola, sin aliados, enfrentando no solo a un manipulador peligroso, sino a toda una comunidad que había sido convencida de que yo era la villana de esta historia. Esa noche, mientras yacía despierta mirando el techo, supe que habíamos llegado al punto más oscuro de toda esta pesadilla. Mañana tendría que tomar una decisión: humillarme públicamente y traicionar a mi hija, o enfrentar las consecuencias legales y sociales que podrían destruirnos a ambas para siempre. Esa noche no pude dormir ni un segundo. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que me hizo saltar de la cama. Era de un número desconocido. Señora Bautista, soy Gabriela Salazar. Necesito verla urgentemente. Es sobre Carlos y sobre su hija. Estoy afuera de su casa. Me vestí rápidamente y salí a encontrarme con una mujer que no había visto nunca antes. Era joven, tal vez de 30 años, con el cabello largo y oscuro y los ojos rojos de haber estado llorando. Se veía asustada, pero había una determinación en su postura que me recordó a Fabiola. Usted no me conoce, señora Bautista, pero yo conozco muy bien su situación. Soy Gabriela, la mujer con la que Héctor ha estado teniendo una aventura durante los últimos 2 años. Su voz temblaba, pero era clara y directa. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿La amante de Héctor? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Quiero ayudarla, porque finalmente entendí el tipo de monstruo que es Héctor Mendoza. Y porque si no hacemos algo ahora, su hija va a terminar muerta. Se envolvió más fuerte en su abrigo, como si las palabras le dieran frío. Entramos a mi casa y le preparé café mientras ella me contaba una historia que me dejó sin palabras. Gabriela no era solo la amante de Héctor. Era su socia en los negocios fraudulentos, la persona que seducía a las víctimas masculinas mientras él se encargaba de las mujeres. Al principio pensé que era un hombre de negocios inteligente. Me explicó. Me ofreció $10,000 por ayudarlo a recuperar dinero que supuestamente le debían. Me dijo que algunas personas necesitaban ser persuadidas de manera creativa para pagar sus deudas. Pero después me di cuenta de que no eran deudas reales. Eran estafas elaboradas. Héctor prestaba dinero a personas desesperadas, pero los documentos que registraba eran completamente diferentes de los que las víctimas firmaban. En 3 años hemos robado más de $500,000. Me mostró su teléfono, lleno de fotos de documentos, grabaciones de conversaciones, evidencia suficiente para mandar a Héctor a prisión por décadas. Pero lo que más me impactó fue lo que me contó sobre los últimos días. Héctor está perdiendo el control, señora Bautista. Siempre ha sido manipulador y cruel,
pero ahora está actuando de manera errática, peligrosa. Cuando descubrió que Carlos estaba trabajando en su contra, no se conformó con amenazarlo. Lo secuestró. ¿Qué quieres decir con que lo secuestró? Mi voz salió apenas como un susurro. Carlos está atado en el sótano de una bodega que Héctor tiene en las afueras de la ciudad. Lo ha estado torturando durante 2 días, tratando de sacarle información sobre qué exactamente le contó a Fabiola. Héctor cree que Carlos tenía más evidencia de la que realmente tenía. Las manos me temblaron tanto que tuve que dejar la taza de café. ¿Y Fabiola? ¿Sabe Héctor que ella estaba trabajando con Carlos? Todavía no está completamente seguro, pero sospecha. Por eso organizó toda esa campaña con las vecinas. Por eso está preparando esa humillación pública para usted. Quiere aislar completamente a Fabiola, quitarle todo apoyo. ¿Antes de qué? Pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Gabriela se puso de pie y caminó hacia la ventana. Héctor me dijo que tiene planes especiales para Fabiola si descubre que lo estaba traicionando. Planes que van más allá de la violencia física. Habló de hacer que pareciera un suicidio, de destruir su reputación de tal manera que nadie cuestionara por qué una mujer adúltera y deprimida decidió quitarse la vida. El horror de sus palabras me paralizó completamente. Mi hija no solo estaba en peligro, estaba viviendo con un hombre que estaba planeando asesinarla de la manera más cruel posible. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste traicionarlo? Pregunté. Porque anoche Héctor me dijo algo que me hizo entender que yo también estoy en su lista. Me dijo que después de que resuelva el problema de Fabiola, va a necesitar que yo desaparezca también. Que sé demasiado, que soy un cabo suelto que no puede permitirse mantener. Gabriela regresó a la mesa y sacó más documentos de su bolsa. Pero además de eso, señora Bautista, hay algo más. Algo que ni siquiera Fabiola sabe. Héctor no se casó con ella por amor, ni siquiera por dinero. Se casó con ella porque ella es la heredera de algo muy valioso. ¿De qué estás hablando? Fabiola no tiene herencias. Su padre murió sin dejar nada. Ahí es donde se equivoca. Me mostró documentos que parecían muy antiguos, documentos que yo nunca había visto antes. Su primer esposo, el padre de Fabiola, tenía una póliza de seguro de vida que ella nunca supo que existía. Una póliza por $200,000 que solo se puede cobrar si ella muere antes de cumplir 40 años. Mi mundo se desplomó completamente. Todo había sido una trampa desde el principio. Héctor no había conocido a Fabiola por casualidad. La había investigado, había descubierto esa póliza de seguro, y había diseñado una estrategia de años para casarse con ella y después matarla. Pero hay más, continuó Gabriela. Héctor falsificó el certificado de defunción de su primer esposo. El padre de Fabiola no murió en un accidente automovilístico como les dijeron. Fue asesinado por Héctor hace 8 años, cuando descubrió que existía esa póliza de seguro. Las revelaciones seguían cayendo sobre mí como martillazos. Mi ex esposo, el hombre que había amado, el padre de mi hija, había sido asesinado por el mismo hombre que ahora estaba planeando matar a nuestra hija. ¿Tienes pruebas de todo esto? Pregunté con voz ronca. Tengo todo, señora Bautista. Grabaciones donde Héctor admite haber matado al padre de Fabiola. Documentos que muestran cómo falsificó el certificado de defunción. Evidencia de todas las estafas que hemos cometido juntos. Y más importante, tengo la ubicación exacta donde tiene secuestrado a Carlos. Se puso de pie y me extendió una tarjeta de memoria. Aquí está todo. Pero necesitamos actuar esta misma noche. Mañana en la tarde, después de esa reunión comunitaria donde usted se supone que debe humillarse públicamente, Héctor planea drogar a Fabiola y llevarla a esa misma bodega donde tiene a Carlos. Mi mente trabajaba furiosamente, tratando de procesar toda esta información y encontrar una manera de salvar a mi hija. ¿Qué propones que hagamos? Tenemos una ventaja que Héctor no sabe que tenemos. Él cree que yo sigo siendo su socia leal. Esta noche me pidió que fuera a la bodega para ayudarlo con Carlos, para hacer que finalmente confiese todo lo que sabe. Es nuestra oportunidad de rescatar a Carlos y conseguir evidencia directa de lo que Héctor es capaz de hacer. Pero es peligroso, Gabriela. Si se da cuenta de que lo estás traicionando. Lo sé, pero señora Bautista, ya no tengo opción. Héctor me va a matar de todas maneras. Al menos así tengo una oportunidad de hacer algo bueno antes de que eso pase.
Y tengo una oportunidad de salvar a Fabiola y detener a este monstruo para siempre. Gabriela me explicó su plan con una precisión que me hizo entender que lo había estado pensando durante días. Ella iría a la bodega como Héctor esperaba, pero llevaría una cámara oculta para grabar todo lo que pasara. Mientras tanto, yo contactaría a un detective privado que ella conocía, alguien que no estaba en la nómina de Héctor. Pero lo más importante era sacar a Fabiola de esa casa sin que Héctor sospechara. Necesitamos crear una distracción, algo que lo obligue a salir de la casa por varias horas mañana por la noche. ¿Qué tipo de distracción?, pregunté. Gabriela sonrió por primera vez desde que había llegado, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había decidido apostar todo en una última jugada desesperada. Usted va a ir a esa reunión comunitaria mañana, señora Bautista. Pero no va a hacer lo que Héctor espera. Va a contar la verdad sobre todo lo que ha estado pasando. Va a exponer públicamente todas sus mentiras. Va a crear el escándalo más grande que esta comunidad haya visto jamás. Eso va a enfurecer tanto a Héctor que va a salir corriendo de su casa para intentar controlar el daño. Y mientras él está tratando de apagar ese incendio, nosotras vamos a rescatar a Fabiola y a Carlos, y vamos a llevarnos toda la evidencia a las autoridades correctas. Era un plan arriesgado, desesperado, con muchas cosas que podían salir mal. Pero mientras miraba esa tarjeta de memoria que contenía años de evidencia contra el hombre que había destruido tantas vidas, supe que era nuestra única oportunidad. Mañana por la noche, una de dos cosas iba a pasar. O íbamos a destruir a Héctor Mendoza para siempre, o él iba a destruirnos a todas nosotras. Pero después de días de sentirme como una víctima indefensa, finalmente tenía la oportunidad de luchar. Y esta vez, no iba a luchar sola. El domingo por la tarde llegué a la iglesia con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Llevaba en mi bolso la tarjeta de memoria que Gabriela me había dado, junto con copias impresas de los documentos más importantes. Era el momento de apostar todo en una sola jugada. La sala estaba llena hasta el último asiento. Héctor había hecho un trabajo excelente promocionando esta reunión como un momento de sanación comunitaria donde se abordarían problemas familiares que afectan a todos. Estaba sentado en la primera fila, con Fabiola a su lado, luciendo como el esposo devoto que apoyaba a su familia en momentos difíciles. Cuando el pastor me invitó a hablar, me puse de pie con las piernas temblando. Héctor me sonrió con esa expresión de victoria prematura que ya conocía tan bien. Esperaba que yo me humillara públicamente, que validara su narrativa de esposo traicionado pero magnánimo. Hermanos y hermanas de nuestra comunidad, comencé con voz firme, hoy vengo ante ustedes no para pedirles que juzguen a mi hija, sino para contarles la verdad sobre el hombre que ha estado manipulando nuestras familias durante años. Vi cómo la sonrisa se desvanecía lentamente del rostro de Héctor. Fabiola me miró con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Muchos de ustedes conocen a Héctor Mendoza como un hombre de negocios exitoso, un esposo dedicado, un miembro respetado de nuestra comunidad. Pero lo que no saben es que durante los últimos 3 años, Héctor ha estado estafando sistemáticamente a las mujeres de nuestro barrio. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Héctor se puso de pie bruscamente. Francisca, creo que estás muy confundida. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado. No, Héctor. Esta conversación es exactamente donde debe ser, frente a toda la comunidad que has estado engañando. Saqué los primeros documentos de mi bolso. Aquí tengo evidencia de que has estafado a más de 20 familias de este barrio, robando un total de $500,000 usando contratos fraudulentos. La congregación estaba completamente silenciosa ahora. Pude ver caras de confusión, incredulidad y, en algunos casos, reconocimiento. Había mujeres en esa sala que habían sido víctimas de Héctor, que finalmente estaban entendiendo lo que realmente les había pasado. Yolanda Campos se puso de pie desde su asiento. Francisca, esto es ridículo. Héctor nos mostró evidencia clara de que Fabiola. La evidencia que Héctor les mostró era falsa, Yolanda. Completamente fabricada. Saqué las fotos originales que Gabriela me había dado. Estas son las imágenes reales, sin manipular. Y estas son las versiones editadas que él creó para hacer que mi hija pareciera culpable de una infidelidad que él mismo orquestó. Proyecté las imágenes en la pantalla que habían instalado para la presentación. La diferencia era obvia incluso para los ojos no entrenados.
Las imágenes que Héctor había distribuido habían sido claramente alteradas para parecer más íntimas y comprometedoras. Pero eso no es todo, continué. Héctor no solo estafó a nuestras familias. También asesinó al padre de mi hija hace 8 años para cobrar una póliza de seguro de vida. Y ahora está planeando hacer lo mismo con Fabiola. El silencio en la sala era ensordecedor. Héctor había perdido completamente su compostura. Su cara estaba roja de furia, y pude ver las venas sobresaliendo en su cuello. «Esto es una calumnia», gritó. «Esta mujer está desesperada porque descubrimos las aventuras de su hija. Está inventando historias locas para desviar la atención de los hechos reales. Entonces explícame esto, Héctor». Reproduje una de las grabaciones que Gabriela me había dado. Era la voz de Héctor hablando con alguien sobre cómo había alterado el certificado de defunción del padre de Fabiola. Mientras la grabación sonaba por los altavoces de la iglesia, vi cómo el rostro de mi hija se transformaba de confusión a horror a comprensión total. Finalmente entendía la magnitud de lo que había estado viviendo, la profundidad de la trampa en la que había caído. Cecilia Salazar se puso de pie, claramente agitada. «Esto no puede ser cierto. Héctor, dile que esto no es cierto». Pero Héctor ya no estaba negando nada. Estaba calculando, probablemente tratando de encontrar una manera de salir de esta situación. Pude ver el momento exacto en que decidió que ya no podía mantener la fachada. «Está bien», gritó de repente, callando a toda la congregación. «¿Quieren saber la verdad? La verdad es que todas ustedes son unas tontas que merecían ser estafadas. Mujeres patéticas que creían cualquier mentira que un hombre atractivo les dijera. Su máscara había caído completamente. Ya no era el hombre encantador y manipulador. Era puro veneno, pura crueldad sin filtros. Y tú, Francisca, eres la más patética de todas. Criaste a una hija tan desesperada por amor que fue ridículamente fácil controlarla. Fabiola es débil, exactamente como su madre, exactamente como todas ustedes». Se volteó hacia Fabiola con una sonrisa cruel. «Y sí, mi querida esposa, maté a tu padre. Fue sorprendentemente fácil. Un pequeño ajuste en su auto, un accidente muy conveniente, y $200,000 más cerca de mi cuenta bancaria». Fabiola se puso de pie lentamente. Su cara estaba pálida, pero había una determinación en sus ojos que no había visto desde que era una niña pequeña y decidida. «Pero cometiste un error, Héctor». Su voz era tranquila, casi serena. «Pensaste que podrías quebrarme completamente, que podrías destruir todo lo que soy. Pero lo que no entendiste es que vengo de una línea de mujeres fuertes. Y mi madre me enseñó que siempre hay que luchar, sin importar cuán difíciles se pongan las cosas». Héctor se rió con amargura. «¿Luchar? ¿Con qué vas a luchar, Fabiola? No tienes dinero, no tienes casa, no tienes nada. Todo lo que creías que tenías me pertenece a mí». En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron y entraron 2 oficiales de policía, seguidos por Gabriela Salazar y un hombre que reconocí como Carlos González. Estaba golpeado y claramente había pasado por una experiencia terrible, pero estaba vivo. El detective que Gabriela había contactado se acercó al altar. Héctor Mendoza está bajo arresto por múltiples cargos de fraude, secuestro y asesinato en primer grado. Tiene derecho a permanecer callado. Héctor trató de correr, pero no llegó muy lejos en una iglesia llena de gente. Mientras lo esposaban, me miró con un odio tan puro que me hizo estremecer. «Esto no se acaba aquí, Francisca. Tengo abogados, tengo conexiones. Voy a salir de esto, y cuando lo haga, tú y tu hija van a lamentar haber nacido». Pero sus amenazas sonaban vacías ahora. Sin el poder que había construido sobre mentiras y manipulación, sin la comunidad que había convencido de apoyarlo, era solo un hombre cruel y patético siendo arrestado por sus crímenes. Después de que se llevaron a Héctor, la congregación se quedó en un silencio aturdido. Lentamente, una por una, las mujeres que habían sido sus víctimas comenzaron a acercarse a mí. Yolanda fue la primera. «Francisca, perdóname. No sabía. No entendía». Su voz se quebró. «A mí también me estafó. La historia que me contó sobre ustedes, todo era mentira para cubrir lo que me había hecho a mí». Una por una, más mujeres se acercaron con historias similares. Cecilia había perdido su casa por un préstamo de Héctor.
Adriana había sido chantajeada con secretos familiares que él había descubierto a través de dispositivos de espionaje. Patricia había sido forzada a participar en sus esquemas bajo amenaza de exposición de su propio pasado. En total, Héctor había victimizado a más de 30 familias de nuestra comunidad. Había usado nuestros vínculos, nuestra confianza mutua, nuestros valores tradicionales sobre familia y matrimonio, como armas en nuestra contra. 3 meses después, Fabiola y yo estábamos sentadas en el jardín de mi casa, que ahora legalmente me pertenecía otra vez. Los abogados habían logrado revertir todas las transferencias fraudulentas de propiedad, y el dinero recuperado de las cuentas bancarias de Héctor estaba siendo distribuido entre sus víctimas. «Mamá, hay algo que quiero preguntarte», dijo Fabiola mientras tomábamos té en la tarde. «Durante todo este tiempo, cuando estaba viviendo con Héctor después del hospital, ¿realmente creías que podíamos ganar?». La miré, mi hija valiente que había arriesgado su vida para exponer a un asesino, y le sonreí. «Mija, hubo momentos en que pensé que estábamos perdidas para siempre. Momentos en que creí que él era demasiado inteligente, demasiado poderoso, demasiado conectado para ser derrotado. Pero entonces recordé algo que mi propia madre me enseñó cuando era joven. Me dijo que los hombres como Héctor siempre cometen el mismo error, subestiman a las mujeres. Creen que porque pueden manipularnos o intimidarnos, somos débiles. Pero la verdad es que hemos sobrevivido milenios siendo subestimadas. Y esa subestimación siempre se convierte en su caída». Fabiola asintió pensativamente. «Carlos y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro. Sobre si podemos construir algo real después de todo lo que pasó. ¿Crees que es posible amar a alguien cuando la relación comenzó con una mentira? Creo que lo que importa no es cómo comenzó, sino quién decidió ser cuando tuvo la oportunidad de elegir. Carlos eligió protegerte cuando podría haberte traicionado. Eligió arriesgar su vida cuando podría haber seguido el dinero. Esas elecciones dicen más sobre quién es realmente que las circunstancias que lo llevaron a tu vida». Mientras el sol se ponía sobre nuestro barrio, reflexioné sobre todo lo que habíamos perdido y ganado. Habíamos perdido la inocencia, la capacidad de confiar ciegamente en las buenas intenciones de la gente. Pero habíamos ganado algo más valioso, la certeza de que somos más fuertes de lo que jamás imaginamos. Héctor Mendoza fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gabriela recibió una sentencia reducida a cambio de su testimonio y ahora trabaja ayudando a otras víctimas de fraude. Carlos y Fabiola se casaron 1 año después, en una ceremonia pequeña en la misma iglesia donde habíamos expuesto la verdad. Y yo aprendí que a los 65 años, nunca es demasiado tarde para descubrir de qué estás realmente hecha. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que amas. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para ganar. Pero me queda una pregunta para ustedes, queridos amigos que han escuchado mi historia. ¿Cuántas personas en sus propias vidas están siendo subestimadas en este mismo momento? ¿Cuántas madres, hermanas, amigas están siendo manipuladas por alguien que cree que son demasiado débiles para luchar? Porque si algo aprendí de todo esto, es que los verdaderos monstruos no siempre se ven como monstruos. A veces llegan con flores y sonrisas. A veces se ven exactamente como las personas en las que más confías.